Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Carolina Gómez, soy ingeniera forestal. He sido docente técnico en seguridad ocupacional, en educación para la primera infancia, servicio al cliente y en la parte de responsabilidad social y ambiental. Bien, entonces iniciemos con esta charla de carácter político. Empecemos con diferencias, similitudes y relaciones entre Estado, nación y gobierno. Entonces empecemos por lo que comprendo, ¿sí? Y pues también me baso en la parte teórica. La nación obviamente hace alusión a las personas que nacemos en un territorio determinado. Ya el Estado son las instituciones que se crean para poder garantizar que se cumplan los derechos y deberes que tenemos las personas, ¿sí? Dentro de unos derechos fundamentales, que esos son a nivel internacional. Entonces, ese es el Estado. Y el gobierno son obviamente todo un grupo de personas que han sido elegidas de carácter democrático, es decir, las personas de la nación las elegimos, la gran mayoría, o la parte ejecutiva, ¿sí? La elegimos la nación para que puedan administrar los recursos que aportamos la nación, que en su mayoría son impuestos. Entonces entran a administrar los recursos de la nación para poder, con las instituciones del Estado, puedan garantizar que se cumplan, ¿sí? Y se lleven a cabo los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿sí? O bueno, en este caso de las personas de la nación, ¿sí? Bien, esa es la parte de Estado, nación y gobierno. Ahora miremos qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia. Entonces, la democracia es el sistema político que busca defender la soberanía de la nación, que busca elegir y controlar a los gobernantes. Entonces, de esta manera, la democracia es todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema que tenemos para elegir y controlar a nuestros gobernantes. Y la participación política, pues como su nombre lo indica, son todo el ejercicio que realizamos las personas para poder elegir y controlar a nuestros gobernantes. Para poder elegir y gobernar tenemos derecho entonces a tener un activismo político, es decir, podemos conformar equipos o grupos políticos que tengan ciertos objetivos afines o gustos afines. Entonces, obviamente van a haber diferentes partidos, podemos consultar, podemos hacer también incluso protesta o propuestas, ¿sí? A soluciones, buscando soluciones de diferentes situaciones que se presenten, ¿sí? En ese momento. Entonces, todo eso forma parte de la participación política, ¿sí? Bien, ahora miremos cómo definimos una política, ¿sí? Una política son unas reglas, ¿sí? O podríamos tomarlo como unas regulaciones, ¿sí? Es lo mismo. Son unas reglas en las que todos nos ponemos de acuerdo para poder cumplir un objetivo común. Entonces, la política puede ser tanto, en este caso, pública, ¿sí? Del Estado, de la nación, del gobierno, o también puede ser una política empresarial, puede ser una política universitaria, puede ser una política de un grupo infantil, ¿sí? Es decir, la política definitivamente son unos reglamentos, unas regulaciones con las que nosotros acordamos, nosotros mismos nos ponemos de acuerdo y decimos queremos que esto se haga así, 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 y entonces después de habernos puesto de acuerdo nos las imponen, ¿sí? Entonces el que no sepa cómo son las reglas, pues las va a conocer porque le toca cumplirlas, porque son impuestas, porque así se acordó, pero todas son para poder cumplir con un objetivo común, ¿sí? Entonces en este caso ya entendemos que es un poquito la política y la diferencia con lo político, ¿sí? Es que en lo político, de pronto leyendo, sí, pues para poder determinar bien, porque a veces uno no como que no analiza mucho todo esto, pero lo que de pronto los grandes filósofos han definido es que en lo político nos diferencia de los animales porque nosotros los seres humanos podemos tomar decisiones para organizarnos,
para darle forma a la vida social. Es decir, que nosotros formamos acuerdos, ¿sí? Para poder actuar y realizar acciones que nos ayuden a nosotros como personas. A veces desafortunadamente también se toman decisiones contrarias, es decir, se realizan acciones que afectan, ¿sí? Pero lo ideal es que sean acciones que favorezcan a las personas que participan y ojalá más personas. Entonces, lo político le da forma a la vida social, ¿sí? Y la política son los acuerdos que nosotros mismos hacemos y que después mismos nos imponemos para cumplir y llegar a un objetivo común, ¿sí? Bien, ahora hablemos un poquito de cultura política. Tiene unos elementos. Básicamente son, ¿qué valores tiene la cultura política? ¿Sí? ¿Qué valores hay en la política? ¿Cómo los percibimos? Y por ende, ¿cómo actuamos? ¿Sí? En nuestro país tenemos unos valores que desafortunadamente no los estamos promoviendo mucho, ¿sí? Unos valores para bien, ¿sí? Como por ejemplo la honestidad, como por ejemplo que sean valores como la lealtad ante la ejecución de unos planes de gobierno, ¿sí? Porque el territorio, todos los territorios tienen unas aptitudes, no actitudes con C, sino aptitudes, es decir, todos los territorios tienen recursos que son específicos. Entonces pueden haber territorios, por ejemplo, con más recursos naturales, ciertos tipos de recursos naturales, y requieren un manejo diferente a los recursos naturales de otro territorio. Entonces, hablemos, por ejemplo, de Colombia. Colombia tiene unas características de biodiversidad altas, tiene unas características de, asimismo, como es de rica en biodiversidad, en ecosistemas, asimismo muy vulnerable. Es decir, que como por una unidad de área pequeña, ¿sí? Como metro cuadrado, tiene alta biodiversidad, pues si se realizan acciones en esas áreas, en un área determinada y se afecta, pues obviamente va a afectar mucho la biodiversidad. ¿Y qué estamos haciendo por ello? Hay que partir por conocer qué tipos de recursos tenemos. Hay que partir por qué tipo de ecosistemas, en qué tipo de ecosistemas vivimos, cómo funcionan, para así mismo entrar a ver cómo debemos manejarlo adecuadamente o sosteniblemente, ¿sí? Entonces, ¿a qué llevo con esto? A que cada territorio, cada estado tiene unos tipos de recursos que deben ser manejados de manera específica. Es decir, que tiene unos planes de manejo, ¿sí? O unos planes de desarrollo territorial, ¿sí? Entonces, los POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Y los gobernantes tienen que llegar, ¿sí? A ejecutar sus gobiernos de acuerdo a esos planes. ¿Para qué? Para poder defender los recursos naturales o los recursos que tiene el Estado, porque pueden ser recursos también que no necesariamente sean naturales, sino que poder administrar adecuadamente todos estos recursos para poder que nos funcionen en estos momentos y nos sigan funcionando por los años posteriores. Entonces debe haber una lealtad debe haber una honestidad, ¿sí? Debe haber unas personas preparadas, capacitadas para poder ejecutar todos estos planes de ordenamiento territorial. Entonces, en este sentido, dentro de la cultura política debemos tener unos valores, ¿sí? Unos valores que ojalá se ejecutaran adecuadamente y asimismo lo perciban los ciudadanos, perciban que se tienen en cuenta estos ordenamientos de territorio, que se tiene en cuenta la información científica, técnica, ¿sí? Y por ende las acciones de las personas del Estado o los ciudadanos sean para respaldar todas estas decisiones, acciones de los gobiernos responsables. Así debería funcionar una cultura política adecuada. Desafortunadamente aquí no se está teniendo en cuenta eso. Entonces aquí simplemente la cultura pues es al que más dádivas puede darle a un votante. Entonces obviamente los resultados van a ser
que los gobernantes van a llegar a recuperar lo que invirtieron y entonces van a ejecutar todos los planes, proyectos, ¿sí? Lo van a ejecutar de manera mediocre para poder sacar más ganancias y recuperar todo lo que invirtieron para que los eligieran. Entonces, en este sentido, la cultura política debe cambiar. Se deben promover los valores para poder tener una percepción adecuada y obviamente una acción adecuada de los ciudadanos. Bien, y por último, hablemos de los elementos que involucra ser un ciudadano. Definitivamente ahí básicamente son dos. Uno que es la identidad y el otro que es el sentido de pertenencia para ser un ciudadano. Entonces la identidad obviamente hace alusión a la parte legal, ¿sí? La parte jurídica de la persona debe estar registrada dentro del estado de ese territorio y no solo eso, debe estar registrado, debe también tener sus derechos políticos, ¿sí? Es decir, que la persona cuando es registrada ya va a adquirir unos derechos políticos. Más adelante, cuando cumpla su mayoría de edad, va a poder elegir a sus gobernantes, va a poder tomar acciones partidarias, políticas, para controlar también a sus gobernantes. Adquiere ese derecho, ¿sí? Cuando es ciudadano de un territorio. Y el sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia tiene que ser definitivamente para aceptar las responsabilidades que tiene, para poder formar parte de construir una sociedad, ¿sí? Cada día debe ser una construcción constante de una sociedad. Entonces, un ciudadano debe tener identidad jurídica, política y sentido de pertenencia. ¿Y qué derechos y deberes del ciudadano hay? Entonces, dentro de los deberes, ¿sí? Hablemos de los deberes, ¿sí? Primero. Hablemos de los derechos, ¿sí? Para saber cuáles son los deberes. Desde los derechos tenemos las libertades. Tenemos derecho a, primero que todo, a nacer, ¿sí? Ese derecho a nacer, tenemos derecho a tener una religión, tenemos derecho a expresarnos, tenemos también derecho a que si nos equivocamos nos juzguen públicamente y por alguien que sea imparcial, ¿sí? Alguien capacitado en normatividad, en leyes, de manera imparcial. Tenemos derecho a tener propiedad, tenemos derecho a ejecutar acciones laborales en lo que nosotros queramos, tenemos derecho a solicitar empleo público, a postularnos para que nos elijan como funcionarios públicos. Entonces, esos son básicamente los derechos ciudadanos. Los deberes están en defender estos derechos, difundirlos, que se conozcan plenamente y que las personas los puedan cumplir, y apoyar a todas las autoridades que hayan sido elegidas legítimamente, ¿sí? Es decir, no apoyar cualquier organización, sino a las organizaciones que hayan hecho todo el proceso de ser legal, entonces, de que haya sido legalmente constituidas. ¿Por qué? Porque son organizaciones que muy seguramente tienen toda una normatividad, todo un reglamento y que debe regirse a ello. Entonces tenemos más garantías de que ellos nos cumplan que de pronto otras. ¿Listo? Entonces eso hace alusión a nuestra charla de carácter político. Hasta luego.